Se inició la grabación. Tengan ustedes muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a la sesión de clases del curso Finanzas Corporativas 1. Bien, la sesión de hoy tiene relevante importancia. Son dos puntos que vamos a ver. Complementar todo el soporte para una adecuada preparación del producto académico 2 con el caso que estuvimos viendo en la anterior reunión. Y luego entramos a los contenidos de la unidad 2 del curso, ¿no? Básicamente lo referente a lo que es los proyectos de inversión, ¿no? y su evaluación. Esto sobre la base de los flujos de caja de proyectos. ¿Bien? Entonces, vean ustedes, el propósito de esta sesión básicamente es que se familiaricen con justamente en los proyectos de inversión, cuáles son los estudios que se hacen, qué etapas tienen y los niveles de profundidad que hay. En el foro ya lo tienen ustedes habilitado para la unidad 2, donde justamente van a poner ustedes algunos ejemplos de proyectos de inversión, que algo iremos comentando ahora, y luego también identifiquen los indicadores o criterios de evaluación de proyectos, que son el valor actual neto, tasa interna de retorno, relación beneficio-costo y el periodo de recuperación de capital, ¿no? Que son los más usados. Entonces había una pregunta en el foro, ¿cuál consideran que es lo más relevante? Y para eso es un poquito de investigación de ustedes, ¿no? Que tendrían que hacer y dan la opinión en esa pregunta. Ya luego les haré ver el cronograma de actividades, ¿no? Más adelante, casi al final de la sesión de hoy, les haré ver las fechas que tiene la autoevaluación 2, el producto académico, su entrega. Hay una parte de un avance que tienen que colgar en el aula virtual en los grupos que están formados, ¿no? En los grupos que están formados, ¿no? Dentro de los foros grupales. Eso les aclararé cuando veamos esos cronogramas que hay. Luego revisaremos, ¿no? Con eso empezamos. Revisamos algunas aclaraciones adicionales sobre la base de esta aplicación práctica que desarrollamos en la sesión anterior, lo cual le da como base su elaboración de su producto académico 2. ¿Alguna pregunta? Por favor, a medida que voy avanzando, van levantando el micro con toda confianza para hacer interactiva la sesión. ¿Preguntas que estuvieron hasta acá? Correcto. Entonces, vamos a ver unos minutos para aclarar sobre la forma como se interpreta y analiza los estados financieros. Algo semejante ustedes lo vuelcan a sus productos académicos, ¿no? Ustedes saben que cada grupo lo está haciendo desde diferente enfoque. Entonces, recuerden que este caso que estamos viendo, por ejemplo, es desde el punto de vista del financiamiento a corto plazo. ¿Bien? Entonces, simplemente como referencia para que ustedes lo desarrollen desde el punto de vista, algunos de la misma empresa, o sea, aplican los ratios, el método porcentual en cualquiera de los enfoques y va a ser igual, solamente que cambiará la decisión en que se toma, ¿no? La misma empresa, el otro desde el punto de vista de los acreedores, pero en este caso solamente lo van a hacer desde el punto de vista de acreedores de financiamiento de proyectos. Bien, acreedores, ¿no? Financiamiento de proyectos, los acreedores. Y dos grupos se están viendo desde el punto de vista de los inversionistas, o sea, ver si conviene o no invertir en ese negocio. Vean, los contenidos que vamos a ver en esta unidad 2 sirve también para enriquecer este producto académico 2.
porque prácticamente todos están enfocando desde el punto de vista de proyectos, porque vean ustedes, los inversionistas, analizando los estados financieros de la empresa que han elegido, van a ver si conviene o no invertir en el negocio, como si fuera un proyecto. Un grupo, que es el grupo 1, que está viendo desde el punto de vista de los acreedores, lo está viendo financiamiento de activos fijos, de proyectos. Entonces, igual, sirve de base todos los contenidos que vamos a desarrollar el día de hoy y lo que tienen ustedes en la unidad 2. Y lo mismo, lo que están viendo de la misma empresa, les sugiero que un poco que lo enfoquen desde el tema de inversiones, ¿no? De inversiones que pueda tener la empresa, pero la decisión de quién lo toma, la misma empresa, el dueño, la gerencia, etc. No sé si está claro ese mensaje. A ver, algunas aclaraciones que quisieran, alguna duda que hay ahí. O sea, todos los grupos aplican las mismas técnicas, ¿no? El método porcentual y el método de ratios. Pero lo que va a variar es el uso que se da a esas cifras. Algunos van a usarlo para tomar decisiones dentro de la misma empresa, ¿no? La misma empresa. Otro grupo va a ver desde el punto de vista de un banco o un proveedor cómo evalúa al cliente. El cliente va a ser la empresa que han elegido, ¿no? Ese es el grupo 1. Luego, a ver, vamos a revisar el grupo 3 y el grupo 5 son los que están viendo de la misma empresa, ¿no? La primera. Y el grupo 2 y el grupo 4 lo están viendo desde el punto de vista de los inversionistas, o sea, una empresa o una persona que quiere invertir en Inversiones Centenario o en Leche Gloria, que son los que están viendo desde el punto de vista de inversiones, del inversionista, ver si es viable o no, conviene o no invertir en ese negocio, ¿no? Más o menos ese es digamos, la parte de redacción, de comentario que van a hacer en su informe, ¿no? En la penúltima pestañita, porque la última sería fuente de información. Recuerdan ustedes, ¿no? Las celdas del ejemplo que les puse. Bien, si tienen, por favor, preguntas que hacer, me lo van haciendo. Entonces, veamos, recapitulemos rápidamente, porque esto ya lo hemos visto. Recuerden ustedes el método porcentual como ayuda a ver dónde está concentrado, por ejemplo, de los activos de la empresa. Recuerden que el método porcentual empiecen por el estado de resultados. Vean las ventas, vean cómo se llegó a la rentabilidad, luego se fijan el estado de situación financiera, ven ustedes cómo está financiada la empresa, ¿no? El respaldo patrimonial bajo en este caso, apenas 22%, bastante deuda, 78%, y luego el estado de resultados, bueno, y los ratios, ¿no? Los ratios. Para esto, recuerden ustedes, les sugiero usen estos promedios normales, inclusive para las empresas que estén viendo. Les voy a dar para las empresas que estén viendo y que se pueda aplicar acá también. Relación corriente, recuerdan, 1.50, ¿no? Este de acá, periodo promedio de cobranza, un poco depende del tipo de negocio. Para este caso, ya que es venta de artefactos eléctricos, como hemos visto acá, es un poco más, 150 días en promedio. ¿Cuánto usamos, recuerdan? 150 días más o menos. Pero si fuera una empresa como el caso de Leche Gloria, por ejemplo, lo que están viendo, va a ser mucho menos, será pues 60 días, ¿no? Otras empresas como Minsur, Inversiones Centenario, puede ser parecido a este, más días, 150 días. Rotación de inventarios, ¿cuántas veces rota la mercadería? ¿No? En este caso, estamos hablando de artefactos eléctricos, 2 veces nada más. O sea, en promedio, cada 180 días se renuevan los stocks. Y en el caso de las empresas, ustedes podrían considerar, en algunos casos, 4 veces, ¿no? En otras, Leche Gloria, por ejemplo, podría ser 12 veces, ¿no? En las demás, 4 veces, me parece sería. Aquí, el más relevante para su análisis o interpretación
Les sugiero para todos los casos que están viendo, el primero, la relación corriente. Eso tienen que saberlo interpretar, el resultado que tengan. Algunos tendrán de repente 0.8. Eso sería pues el deterioro en su liquidez. Si algunos tienen 3.5, elevada liquidez, ¿no? Es un poquito lo interpreta. Luego tienen el grado de propiedad, ¿cuánto es lo normal? Acá 50% de respaldo patrimonial. Por consiguiente, pregunta, ¿cuánto es la deuda? Vean, si ustedes conocen el grado de propiedad, automáticamente ustedes determinan cuánto es el financiamiento con deuda. ¿Cuánto sería la deuda? Si 50%, 50%. correcto, la diferencia de 100, ¿no? En este caso, esta empresa, el respaldo patrimonial es solo 22%, por consiguiente la deuda es, ¿cuánto es la deuda en la empresa? 7,8. 78%, muy endeudada, ¿no? Muy endeudada. Y recuerden ustedes que estos ratios, lo ideal es que sea positivo. Positivo. ¿Bien? Entonces, esos serían, digamos, los indicadores. Les recomiendo que céntrense en ya que es un primer avance, porque esto ustedes lo van a seguir viendo en el curso de Finanza Corporativa 2, ¿no? En otro tema, sobre todo en el tema de administración de capital de trabajo, ¿no? Y otros temas más. Entonces se profundizará en estos temas. Entonces, por ser el curso 1, yo les sugiero que se centren en la interpretación y análisis para liquidez en este ratio de acá. Céntrense en acá. En el de financiamiento, céntrense en relación, el grado de propiedad o, si desean, el grado de endeudamiento total. Cualquiera de los enfoques. La diferencia de lo que ustedes tienen en grado de propiedad es el grado de endeudamiento total y la suma es 100%, ¿no? O sea, se dan cuenta que este y este pueden usarlo. Y en eficiencia y rentabilidad, acá sí los dos, ¿no? Tomen el de incremento de ventas, muy importante, y el de rentabilidad, ¿no? Yo creo que con 4 ratios o 5, suficiente para esta primera etapa, ¿no? Por eso, para eso, como le digo, ustedes también vean algunos estudios donde se han hecho estos análisis, ¿no? Es un Google, lo pueden ver y se enriquecen un poco más su apreciación. Luego acá le doy una sugerencia de cómo se podía redactar un informe. En el caso del trabajo, ustedes no es necesario que hagan así en detalle, pueden ser uno solo, una máximo media hoja, ¿no? Un comentario de cómo ven la situación económico-financiera de la empresa desde el enfoque que han elegido. En otras palabras, ustedes tienen que explicar para la misma empresa qué decisiones toman, cómo está la empresa. Desde el punto de vista de los acreedores para financiamiento de activos fijos, cómo está la empresa, se recomienda otorgarle financiamiento. Digamos, esa respuesta sería en el comentario que darían acá. Lo que están haciendo desde el punto de vista de un inversionista es cómo está la empresa, ¿conviene invertir o no en ese negocio y por qué? ¿Se dan cuenta? Esas respuestas serían las que comentarían en este informe. Ahora, si quisieran tener esta parte, vean, les voy a comentar de qué se trata cada parte. Antecedentes, un poco comentar quién es la empresa, a qué se dedica, a qué sector pertenece, algunos detalles muy puntuales, ¿no? Muy puntuales. Porque este informe se puede hacer pues unas 2 hojas, 3 hojas, ¿no? Pero para el trabajo solamente tiene que ser máximo todo una media hoja. Una media hoja, ¿no? Entonces acá será pues unas 2, 3 líneas, ¿no? Acá, situación económica explica un poco el resultado económico, la evolución de ventas, eso se comenta acá. Pregunta, ¿qué estado financiero y qué métodos de análisis se usará acá cuando ustedes comentan la situación económica? Levanten el micro, comenten. ¿Qué estado Situación de financiero? resultados. Correcto, estado de resultados. Balance general. No. Estamos hablando de situación económica. En situación económica es el estado de resultados
¿Y qué métodos de análisis? El porcentual y qué ratios. ¿Qué ratios usan para explicar la situación económica de la empresa? Si están usando el estado de resultados, básicamente, ¿qué ratios usarán para comentar la evolución de las ventas, los ratios de rentabilidad de venta, etcétera? Ratios de eficiencia y rentabilidad, ¿no? El último grupo de ratios. Recuerden ustedes que en la PPT de la semana 2 están las fórmulas, ¿no? Están las fórmulas, ¿no? Como se ha estado viendo, revisando la sesión anterior. Bien, eso es para comentar la situación económica. O sea, en otras palabras, ver las utilidades y las ventas. Utilidades y ventas, básicamente. Ahora pregunta, y cuando quieran explicar la situación financiera de la empresa, ¿qué estado financiero usan? Para explicar la situación financiera, vean ustedes, situación financiera. Una cosa es situación económica, resultado económico, y otra es situación financiera, cómo está financiada la empresa. ¿Qué estado financiero tiene que usar para explicar ese aspecto? Balance general. Correcto, mejor llamarle inclusive estado de situación financiera, llamado también Situación balance financiera. general, ¿bien? Pero cuando es contable, mejor llamarle así, porque ese es, digamos, el nombre que más se usa, ¿no? Ya, ¿y qué método de análisis? ¿Qué método de análisis? El método porcentual que hemos visto. ¿Qué más? ¿Qué ratios? ¿Qué ratios usan para explicar la situación financiera de la empresa? ¿Qué ratios? A ver, por favor, ¿qué ratios usan? Si para situación económica usan un ratio de eficiencia y rentabilidad, ¿qué ratios usan para explicar la forma cómo está financiada la empresa, la situación financiera? Li- liquidez y Correcto. solvencia. Liquidez y solvencia, exactamente. ¿Eh? Así se usaría, se explicaría. Pero como le digo, para su informe de ustedes no es necesario que sigan tanto esta secuencia. Si pueden hacerlo bien, aunque hagan una redacción general de según el enfoque que ustedes están desarrollando, cómo lo están haciendo. Y finalmente, conclusión y recomendación. Acá sí, en conclusión y recomendación, diría, dependiendo del enfoque de evaluación que están haciendo. Se va a variar acá, si es desde el punto de vista de un banco, si es desde el punto de vista de un inversionista, si es desde el punto de vista de la misma empresa. ¿Está claro? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Yo creo que es muy importante, ¿eh? Para el efecto de su trabajo, de lo que van a hacer. Ahora, ustedes están haciendo un grupo, ¿no? Un grupo de 4 o 5. O sea, tienen que repartirse un poco y luego el resultado final tienen que repasarlo, ¿no? Porque ustedes saben que la exposición o la presentación, cualquiera lo va a comentar. En unos 5 minutos, 6 minutos nada más, oro en polvo. Tienen que comentar muy brevemente sobre el trabajo, ¿no? Eso va a ser la próxima sesión, recuerden, ¿no? Eso ya les comenté. Entrega máxima del trabajo de este producto académico 2 es el domingo 30. No esperen pues, el último día, ¿no? Deberían de ir entregando a partir del jueves, ¿no? Viernes, sábado. A media semana, el miércoles, le voy a dar un día más, ya, miércoles o jueves, cuelgan en el aula virtual, en los grupos que están creados, su avance, a lo que tengan, lo que han quedado, ¿no? Cosa que yo les hago un feedback ahí, ¿correcto? Les hago un feedback. Cuelguen lo que tengan avanzado, ¿no? Lo que tengan avanzado. Miércoles o jueves, ya, le voy a dar un día más. Miércoles o jueves. ¿Preguntas? Bien, hasta ahí entonces este tema de Producto Académico 2 y el tema de evaluación de estado financiero. Un poco ya entrando al otro tema, ¿no? Al tema de los flujos de caja, de los presupuestos, de los proyectos de inversión, ¿no? Entonces vean ustedes un poco, hay una relación que hay entre el flujo efectivo o flujo de caja, el estado de situación financiera, que es como una fotografía, vean ustedes, y el estado de resultado, que es como una película. El estado de resultado, vean cómo se determina, beta, menos costo, menos gastos, la utilidad o pérdida, vean ustedes, porque puede ser también una pérdida.
Y ese resultado, vean ustedes, ese resultado, la utilidad o pérdida, lo van a ver reflejado en el patrimonio. Pregunta, si la empresa tuviera un fuerte monto de utilidad, pregunta, ¿el patrimonio se enriquece o se contrae? ¿Se Se amplía o se enriquece. contrae? Claro, se enriquece. Aumenta. Se Aumenta, enriquece, claro. Pero si hay pérdidas, claro. el patrimonio pues disminuye si hubiera pérdida, ¿no? ¿Sí? Vean la relación que hay. Y lo mismo, lo que vamos a ver justamente a continuación, el uso de los flujos de caja o el flujo de efectivo, tiene esta forma, el movimiento de efectivo. Empiezan por un saldo inicial, le agregan los ingresos, menos los ingresos, y tienen el saldo final de caja. Este saldo final de caja, que es el movimiento de efectivo, es exactamente igual, de acuerdo al periodo que estemos viendo, a la cuenta efectivo y equivalente efectivo, que es la primera cuenta en los activos. Eso estarán viendo ustedes en sus trabajos aplicativos. Debo comentarles, me parece que es bueno recordarles la importancia que tiene este producto académico 2. ¿No? Si bien estamos haciendo uso inclusive de una empresa corporativa, porque tranquilamente hubiéramos usado una empresa, una pyme, ¿no? Pero vean ustedes, es lo mismo. La única diferencia, analizar una pyme o analizar una empresa corporativa, la diferencia es que es más número, más grande las cifras. Y más aún, ya que estamos hablando de un curso de finanzas corporativas, por eso que estamos usando esas empresas, ¿no? Y con esas cifras, vean ustedes, es un primer avance de cómo evalúan las empresas, cómo se familiarizan con la situación económica y financiera de los negocios. ¿Bien? Entonces, yo creo que por la experiencia que tengo, hay que darle mayor dedicación a esta parte de un inicio, ¿no? De familiarizarse con estados financieros. Y eso lo vamos a complementar ahora con los siguientes temas que se familiaricen con los flujos de caja. ¿Bien? Que es otra herramienta de evaluación de negocios, desde cualquier enfoque, desde el punto de vista de la misma empresa, los acreedores o los inversionistas. ¿No? ¿Está claro? Bien, entonces vamos a entrar, vean ustedes, vamos a entrar, según ya ustedes han visto el material didáctico de la unidad 2. ¿Recuerdan ustedes que teníamos cifras, por ejemplo, a diciembre del 2021, por ejemplo, comparativo con cifras a diciembre de 2020, ¿no? Entonces, estamos en enero, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no?, es el análisis con estas cifras contables. Y lo que vamos a ver ahora es cómo se usan las proyecciones financieras. Y ese es el planeamiento financiero. Y el documento más importante de toda esta planeación financiera es el flujo de caja. Se van a familiarizar con esto. Y van a ver que hay dos tipos de flujo de caja. Uno, flujo de caja de tesorería de corto plazo. Y como le digo, eso lo van a ver en una unidad específica en Finanzas Corporativas 2, en lo que es la administración de capital de trabajo, más a fondo. Van a ver, esto acá vamos a ver muy general nomás. Y lo que vamos a ver aquí en esta unidad 2 son los flujos de caja de proyectos de inversión. O sea, hay dos tipos de flujos de tesorería y de proyectos. Un poco para que vean la diferencia, lo de tesorería es mensual o semanal o diario, ¿no? Hasta un año máximo. Por ejemplo, sirve para evaluar los créditos a corto plazo. En cambio, los flujos de caja de proyectos sirven para evaluar la rentabilidad de una inversión. Normalmente estos flujos de caja de proyectos son anuales o trimestrales. ¿Bien? Es lo que vamos a ver. ¿Preguntas? ¿Bien? Entonces, la planeación financiera consiste en establecer metas en la empresa, ver estrategias, ¿no? En algunos casos, ver la liquidez, que es en el caso de flujo de caja de corto plazo, y el capital de trabajo.
inventario, ¿no? Y otro tipo de flujo de caja, que es básicamente lo que vamos a ver en detalle, es de los proyectos de inversión. Pero para eso es importante que sepan qué son los proyectos de inversión y tengan ejemplos claros, ¿no? Entonces ahí está en el foro la primera pregunta, es para que pongan ejemplos, ¿no? Y sobre la base del desarrollo de hoy día, ¿no? El desarrollo que vamos a ver. Ahora, todo flujo de caja, toda proyección, normalmente primero hay que establecer para la empresa que están haciendo sus proyecciones, sus objetivos y metas, ¿no? Luego se hacen los presupuestos operativos, o sea, los presupuestos de cada área funcional de la empresa, presupuesto de venta, de costos, de gastos. Y con esa información se puede hallar el punto de equilibrio. Es un instrumento valioso para evaluar. Eso lo van a ver en presupuestos, seguro, ¿no? En el curso de presupuestos. Y también en algún tópico de finanzas corporativas, con lo que es apalancamiento operativo. Y también se puede tener de las empresas, vean ustedes, los estados financieros, pero proyectados. O sea, pueden tener un estado de situación financiera, pero proyectada, no contable como lo que hemos visto, sino proyectada para el futuro. Y también podríamos tener un estado de resultados proyectado. Ahorita lo voy a hacer en la estructura. Y con ello se tiene luego el flujo de caja. Les comenté dos tipos de flujo de caja, de tesorería y de proyectos. Bien, voy a comentar un poco de lo que se trata los dos y nos vamos a centrar en lo que queda esta unidad, inclusive es la base para la unidad 3. Observen ustedes cómo va amarrando conceptos de la unidad 3, que es el tema de costo de capital, sobre todo, ¿no? Entonces, eso vamos a verlo en otro momento un poco más, una antesala ahí. Hay dos tipos de flujo de caja, ¿no? Pero antes de ello, vean cómo es la estructura de un estado de resultados proyectado. Vean que es la misma estructura de las cuentas del estado de resultados que conocemos, que están usando ustedes para su trabajo, para productos académicos, con la única diferencia que no es contable, sino, vean, proyectado. Por ejemplo, para el mes de marzo, abril, mayo, o podría ser también para el trimestre, para el tercer trimestre, cuarto trimestre de este año, o para el año 2020, fines de 2022, podría ser también. Estado proyectado, ya sea mensual, trimestral, anual. Y lo mismo se podría tener un estado de situación financiera proyectado. La misma estructura de lo que ustedes están usando para el trabajo, producto académico, con la única diferencia que es estimado, ¿no? Esto lo hacen las empresas grandes, ¿no? Sobre todo, en cambio, de acá lo pueden hacer las empresas pequeñas, medianas y grandes, ¿no? Es necesario hacerlo. ¿Para qué? Para que luego se tenga el flujo de caja, que le voy a comentar en este momento, ¿no? De qué se trata, la forma, ¿no? Cómo se arma un flujo de caja. Entonces, observen ustedes, esto es muy importante, ¿qué es lo que comprende esta segunda unidad? ¿No? ¿Qué son el flujo de caja? ¿Qué es? Es una herramienta de planeamiento financiero, o sea, proyecciones, ya sea de corto o largo plazo. Recuerden, corto plazo, para el tema de tesorería, que no lo vamos a ver en detalle en este curso. Eso lo van a ver en el curso 2. Y luego, los flujos de caja de mediano o largo plazo, o sea, de más de un año, que básicamente son para evaluar proyectos. Y eso sí lo vamos a empezar a ver a continuación. A ver, me gustaría que usted me diga qué entiende, vean usted con este comentario. Dice que el flujo de caja, ¿se ven? El flujo de caja es un reporte ex ante sujeto de incertidumbre. Entonces, la primera pregunta que les haría es, los estados financieros contables que están usando ustedes para el trabajo, para el producto académico 2, ¿qué tipo de reporte financiero son? ¿Cómo le podríamos llamar? Si estas proyecciones son ex ante, o sea, antes que suceda,
¿no? Son proyecciones ex ante, o sea, están estimando lo que consideran que va a poder suceder en el futuro, pero sujeto a incertidumbre. ¿Qué tipo de incertidumbre? Vean ustedes, el tipo de cambio, inflación, el tema del COVID, el tema político, el tema internacional. O sea, hay que tomar en cuenta todos esos factores. La pregunta es, los reportes que hemos visto en las sesiones anteriores y lo que están utilizando en el Producto Académico 2, ¿qué tipo de reportes son? Reportes financieros ¿cómo le llaman? Finales. Ya, pero mejor otro término, ¿no? Ya, ¿cuál es lo opuesto a ex ante? ¿Cuál es lo contrario a ex ante? Ex ante es antes que suceda. O sea, ustedes van a calcular antes que suceda, ¿no? Se anticipan. Y lo que están usando para los reportes contables, ¿qué tipo de reportes financieros son? ¿Cómo le llamarían? No es ex post, claro, ex post, lo que pasó, lo que sucedió. ¿Se acuerdan? Ex post, lo que sucedió. Ustedes están analizando la situación económica, financiera de la empresa con datos contables, los datos que sucedieron. Y eso es recomendable complementarlo con ¿qué? Vean ustedes, observen cómo va todo amarrado. Ese análisis que ustedes están haciendo es recomendable complementarlo con las cifras proyectadas, cifras anticipadas, estos reportes ex ante. ¿Sí? Entonces, este flujo de caja son proyecciones, que pueden ser de corto plazo o de mediano o largo plazo. Eso de proyecto es lo que vamos a continuar viendo en esta unidad 2, ¿no? Es lo que la parte central. Ahora vean ustedes, ¿y para qué sirve estos reportes, estos flujos de caja? Tiene dos usos, básicamente. Por ejemplo, ¿cuándo y cuánto necesitan financiamiento? Para eso también sirve. O también, vean ustedes, anticipadamente ustedes pueden determinar para un periodo futuro cuánto de excedentes estiman tener. Y ustedes pueden tomar mejores decisiones con esa información ex ante. Entonces, para eso. Ahora, hay dos tipos de flujo de caja, como le comenté, ¿no? Dos tipos. Este que ustedes tienen acá es flujo de caja de tesorería. Como digo, esto lo van a ver en detalle en el curso 2, ¿no? Entonces, este es tesorería. Vean cómo es su estructura. Parten de un saldo inicial de caja, tienen los ingresos por todo concepto, o sea, la suma del saldo inicial más ingresos, menos los egresos para cada periodo, le da el saldo final del periodo 1, de enero. Y este saldo final de enero es el saldo inicial del mes de febrero. Y así sucesivamente. Son los ingresos y egresos en efectivo. Eso nos hace ver la posición de caja de la empresa. Así como ven, son los flujos de caja de tesorería. Como digo, no vamos a entrar en este detalle. Lo que vamos a entrar en detalle es en los flujos de caja de proyecto, que en este momento voy a hacer ver cómo es su estructura. ¿Bien? Un poco para que tengan la diferencia. Así son los flujos de caja de corto plazo de tesorería, ven ustedes. Otra cosa importante también, se le conoce también como, ven ustedes, flujo de caja, también se le conoce como cash flow, o también se le conoce como presupuesto de caja. Inclusive le podemos llamar flujo de efectivo, pero proyectado, porque también hay un flujo de efectivo contable, ¿no? Ustedes han visto en los estados financieros habitados. Es semejante, la única diferencia es que es lo que pasó en la empresa en el movimiento de la caja de la empresa. En este caso, este flujo de caja de corto plazo es lo que se estima en el movimiento de la caja de la empresa. ¿Y para qué sirve eso? Vean ustedes, para ver el comportamiento futuro de la liquidez. ¿En qué momento habrá sobrantes o faltante de dinero? Y ver la política de cobranzas y de pagos. ¿Sí? Entonces,
Quiero que diferencien ustedes este flujo de caja de corto plazo, que como digo, es todo. Van a ver, esto se ve en una unidad completa en el curso de Finanzas Corporativa 2. ¿Sí? Los flujos de caja de tesorería. Por ejemplo, ¿para qué usa, por ejemplo, la misma empresa? Para el manejo de la tesorería, la liquidez. ¿Para qué usa el banco, por ejemplo, o la Creor, este flujo de caja de corto plazo? A ver, ¿alguien me puede decir? Para evaluar qué tipo de créditos usará este flujo de caja de corto plazo. ¿Alguien me puede decir para qué que evaluar, por ejemplo, un proveedor o un banco que está evaluando digamos, a Laibe, ¿no? ¿Para qué le sirve al banco o al proveedor del Laibe usar este flujo de caja de tesorería o de corto plazo? Para evaluar qué tipo de créditos. ¿Créditos para inversiones, para maquinarias o para materia prima, insumos? A ver. Del AIB sería insumos. Insumo, correcto. Necesidades de capital de trabajo. Su materia prima, insumo, pago de planillas, pago de obligaciones, pago de tributos, etcétera, para esas cosas. ¿Bien? Esto no vamos a ver. Lo que vamos a ver justamente a continuación es este de acá. Observen, ¿eh? Los flujos de caja de mediano y largo plazo. Para ver estos flujos de caja de mediano y largo plazo, necesariamente tenemos que tener elaborado un proyecto de inversión. Ojalá que hayan revisado el material didáctico, porque les sugiero para antes de cada sesión vengan revisando el material didáctico, para que tengan una mejor provecho, ¿no? Mejor asignación. La idea es discutir acá, en cada sesión, esas los lunes les sugiero es discutir, ahí ustedes planteen, y justamente van a, como una antesala al foro, ustedes van a poner algunos ejemplos, ¿no? De proyectos de inversión. Y les sugiero ya ahora sí, en esta unidad 2, el foro, pues empiecen a debatir, ¿no? Y respondan, pues, una apreciación de su colega también, ¿no? ¿Ven? Eso se tomará en cuenta, ¿no? Entonces, vean ustedes, el flujo de caja de un proyecto, ¿bien? El flujo de caja que vamos a ver, ¿para qué sirve? Para ver si el proyecto de inversión es rentable o no. Recuerdan ustedes que en el caso anterior era ver liquidez, capacidad de pago. O sea, acá acompañamos con los ratios de liquidez, por ejemplo, relación corriente. En cambio, acá lo que interesa ver es si el proyecto de inversión es rentable o no. Y para eso se usan unos criterios y técnicas de evaluación de proyectos. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas técnicas o criterios de evaluación de proyectos? Que eso está en su material didáctico. Hay videos ahí que están en su... en la guía de aprendizaje, ahí están algunas referencias de videos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son esos criterios de evaluación de inversión, esas técnicas, o unos ratios, ¿no? Unos indicadores? ¿Cuáles son? A ver, por favor, comenten. Y que les comenté hace un rato, dije, inclusive. ¿Cuáles son esos indicadores que se usan para evaluar un proyecto, para ver si este proyecto es bueno o no? ¿Es viable o no? ¿Es factible o no? BAN y TIR, que son los más usados, ¿no? Recuerden, BAN, ¿qué cosa es? Valor actual neto, y TIR es tasa interna de retorno, ¿no? Eso es lo que tienen que ustedes ir familiarizándose, dominando, ¿no? Ya el uso de esos indicadores lo vamos a ver el próximo lunes, ¿no? Pero ahora sí la base tenemos que tenerla, ¿no? Bien, y revisen, pues ahí las material didáctico, ¿no? ¿Correcto? Entonces, cuando evalúan un proyecto, vean ustedes, necesariamente para evaluar el proyecto deben tener el flujo de caja. Y en este momento les voy a hacer ver cómo es ese flujo de caja. Vamos a ver. Pero antes de ver un flujo de caja de un proyecto, es necesario que se familiaricen con lo que son los proyectos de inversión.
¿no? Que es justamente esa pregunta de la primera pregunta del foro, ¿no? Les sugiero a partir de mañana ya podrían ir respondiendo, comentando de esta clase, ¿no? Pregunta, por favor, acá. ¿Algunas preguntas? Yo creo que muy... Profe, Sí. disculpe, de esos casos de proyectos de inversión, ¿vamos a hacer también casuística? Para esta parte no. Lo vamos a usar casuística en la tercera unidad. En el producto académico 3 van a usar justamente toda esta casuística de todos estos indicadores, todo esto que estamos viendo, que vamos a empezar a ver en detalle, lo van a complementar con el tema central de la unidad 3, que es el costo de capital o tasa de descuento. Bien, prefiero eso comentarlo un poquito más adelante, ¿no? Para que vean ustedes de qué se trata, cuál es la relación que hay. ¿Está claro? Eso se va a ver en el producto. Profe, una consulta. Sí, sí. ¿Mencionó el BAN y el TIR, puede ser? Sí, ¿O sí, es...? sí, está bien. Valor actual neto, algunos se llaman, por ejemplo, valor presente neto, sí, es lo mismo. ¿Sí? Sí. Eso Valor vamos a... presente, ese es el BAN. ¿Y en el TIR? La tasa interna de retorno. El PAN se expresa en valor monetario y la TIR se expresa en un porcentaje. Eso es lo que van a ver ustedes de qué se trata, ¿no? Eso lo vamos a comentar ahora, ¿no? Y luego lo complementan ustedes por la lectura y un modelo Excel que está en su material didáctico que le voy a comentar que se familiaricen para la próxima sesión, ¿no? Para el próximo lunes. Gracias, profe. Ya. Entonces, vean ustedes, en términos generales ahora, un poco tanto los flujos de caja de tesorería como flujo de caja de proyectos, se puede hacer también un análisis por escenarios, ¿no? Es importante también, más aún en épocas como las actuales, ¿no? De incertidumbre, de riesgo, ¿no? ¿Cómo es hacer un flujo de caja, una proyección, un escenario optimista? Por ejemplo, a ver, para una minera, a ver, alguien me puede decir, para una minera, ¿cómo podría ser mi proyección para lo que va del año en forma optimista? Si el precio de los minerales sigue en alza, por ejemplo, optimista. Para una empresa pesquera, vean ustedes, un escenario pesimista, ¿cuál podría ser? El derrame, por ejemplo, es el petróleo, escenario pesimista. Las consecuencias que va a tener, o una nueva veda que se decrete. Un escenario normal, ¿cuál es? La data histórica, digamos, su comportamiento histórico normal, ¿no? ¿Sí? Eso es hacer por escenarios, o sea, varía un poco la proyección. Y también se recomienda hacer análisis de sensibilidad. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si el precio aumenta, baja? Si hay un monto de ventas adicional, digamos, se gana una licitación, o algún componente de costo por el tipo de cambio sube, y otros, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace un análisis de sensibilidad? ¿No? Y esa cosita también influye. Bien, entonces, hasta ahí, digamos, un poco la parte previa, ¿no? Ahora sí ya vamos a ver de lleno lo que contiene la unidad 2, ¿no? O sea, lo que es los proyectos de inversión y las decisiones de inversión. ¿Sí? Entonces, para eso, lo primero que tenemos que tener claro es qué son los proyectos de inversión. Vean ustedes, estamos hablando de proyectos de inversión. No estoy hablando de proyectos de investigación, ¿no? U otro tipo de proyectos. Porque también hay proyectos de investigación, una tesis, por ejemplo, vamos a hacer, ¿no? Un estudio. Un proyecto también puede ser un matrimonio, ¿no? Entonces, desde la idea, desde la intención, ¿no? Hasta lo que se quiera llegar, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver acá es los proyectos de inversión. O sea, si uno invierte, tiene que ver, tomar la decisión para invertir, tengo que evaluar, ver, primero hacer estudios y ver si es viable, es factible, es rentable, etc. Ahora van a ver ustedes que hay proyectos que también pueden ser muy rentables, pero puede ser que no va, ¿no? Ya pueden ir pensando ejemplos de eso, ¿no? Hay proyectos que son muy rentables, pero simplemente de repente hay alguna entidad
lo veta, ¿no? No da el pase. Y así. Entonces, pero básicamente lo que hay que ver es si el proyecto es rentable, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo clasificamos los proyectos, ¿no? Y qué estudios se realizan en los proyectos de inversión. Entonces, un poco para que tengan ustedes idea de los proyectos de inversión, es de que si vemos desde el punto de vista de la iniciativa, ¿quién tiene la iniciativa de hacer un proyecto? Vean ustedes, iniciativa. Puede ser desde el punto de vista del sector privado o el sector público. O puede ser mixto también. Vean ustedes. Sector privado o puede ser del sector público o puede ser mixto. O sea, mixto. ¿Sí? O sea, desde la iniciativa. Ese es por iniciativa, mixto. Los proyectos de inversión. Y ahí pueden ya ir poniendo ejemplos, ¿no? Mixto. Ahora, o sea que estamos viendo la clasificación de proyectos acá, ¿no? Por iniciativa, ¿no? Iniciativa. Otro, por sector económico, vean ustedes, por sector económico. A ver, ¿qué tipo de proyectos pueden encontrar por sector económico? A ver, enumeren ustedes, díganme. Por sector económico, ¿qué ejemplo puede haber? Sector, por ejemplo, textil, sector transporte, Minero, profe. minero, turístico, de servicios, pesquero, de diversión, etcétera, ¿no? Tienen ustedes una diversidad de proyectos de inversión por sector al que pertenece o la actividad que está. Luego tienen ustedes los proyectos que los clasifican por tipo de inversión. Esto es muy importante. Tipo de inversión. Tipo de inversión. Acá voy a detener un poquito porque yo creo que esto le va a servir para sus trabajos también aplicativos, tanto el 2 y el 3. Entonces vean ustedes. Por tipo de inversión podemos hablar de proyectos nuevos. Vean ustedes, proyectos nuevos. Proyectos nuevos. Proyectos nuevos. Podemos también tener proyectos de empresas que existen, ¿eh? Empresas que existen, que son proyectos de ampliación. Proyectos de ampliación. O sea, estos son de empresas que existen, ¿eh? De empresas que estén mal. Por ejemplo, las empresas que ustedes están evaluando. Proyectos de ampliación. O pueden ser también proyectos de modernización. Modernización. Estos son empresas que existen. Empresas existentes, ¿no? Empresas existentes. ¿Está claro? A ver, por favor, comenten ahí alguna duda que tuvieran, a ver, de todo lo que estamos haciendo la clasificación de proyectos, ¿no? Y vean ustedes, ya podrían ustedes enumerar una serie de ejemplos, ¿ya? ¿No? De proyectos. Que justamente eso se lo dejo mejor para que en el foro lo anoten, ¿no? Y les sugiero que no solamente, por supuesto, no solamente es poner pues, el nombre del proyecto, sino una pequeña, algo que puede generar un debate, ¿no? Cosa que otro grupo va a hacer la respuesta pues, a eso, ¿no? Que han puesto, ¿no? ¿Está claro? Un poquito para que sea más... vean ustedes, estos temas, así como los estados financieros, de repente no se han dado cuenta de son cosas que ustedes lo van a ver en el día a día, no solamente en el trabajo, hasta en su vida diaria, en su vida personal. Porque a la larga, de repente su familia o alguien de ustedes
va a invertir en algo, tiene que saber leer los estados financieros que están haciendo ese trabajo. Y lo mismo acá. Tienen que saber ver de qué se trata la inversión, ¿no? Que ustedes están viendo. Y para eso tienen que saber lo que son los proyectos de inversión. ¿Está claro? Entonces, a ver, observen. En los trabajos que ustedes están haciendo, por ponerles, a ver, voy a hablar de cualquiera, por ejemplo, a ver, voy a hablar de Leche Gloria, por ejemplo. Leche Gloria. Leche Gloria puede tener un proyecto de ampliación. ¿Cuál podría ser un proyecto de ampliación para Leche Gloria? Por ejemplo, entrar una nueva línea de fabricación de mermeladas de kiwicha. Entonces, para eso tienen que hacer primero un estudio de preinversión, que eso lo vamos a ver en tu momento. ¿De qué cosa contienen los estudios de preinversión? ¿Tienen que hacer estudios? ¿Para qué? Para que decidan los dueños, ¿no? Los accionistas decidan si invierten o no hay. Cuando lo presentan al banco o al proveedor que le va a financiar maquinarias, vea que el proyecto es viable, ¿no? Es rentable. O que los inversionistas que quieren sumarse ahí vean que el proyecto vale la pena, ¿no? Ese es un proyecto de ampliación. A ver, vamos a ver, por ejemplo, para el caso de, por decir, Shogun, ¿no? Shogun quiere hacer un cambio de tecnología en sus procesos, ¿no? Quieren reemplazar alguna maquinaria, etcétera. Entonces, ese es un proyecto de inversión, pero de proyecto de modernización. Entonces, para llevarlo a la práctica, para comprar la maquinaria, para que le financien, la implementación, todo ello, hay que hacer un estudio de preinversión. ¿Es claro? Las otras empresas, si quieren crear una nueva empresa, que como grupo quieren crecer, es un proyecto nuevo, ¿no? O algunos inversionistas que quieren crear una empresa nueva. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, Sam? De esas tres formas de clasificar los proyectos. Y así podríamos tener otro tipo de clasificación también por duración. Vean ustedes, por duración, la duración del proyecto, ¿no? Duración del periodo de funcionamiento, ¿no? Duración. Pueden ser proyectos de larga duración, digamos, de proyectos de una duración de más de 10 años. Más de 10 años. Puede ser de 5 años. O puede ser de 1 año. Y así. O menos. Puede haber proyectos de menos también. ¿Cierto? Y así. Y van a ver ustedes luego cuáles son las etapas en los estudios, ¿no? ¿Cuáles son los estudios? Por favor, me interrumpen, ¿eh? Por cualquier momento me interrumpen y vamos comentando algunos temas que quieran. Todavía no vamos a poner ejemplos, ¿eh? Más adelante, y para el foro lo dejamos los ejemplos, ¿eh? Más adelante y todo. Ahora vean, ¿qué estudio se hace para poder decidir si el proyecto es viable o no? Vean ustedes. Los estudios que se hacen son los siguientes. Los estudios, ¿no? ¿Qué estudio se hace? Primero se hace un estudio de mercado. Un estudio técnico. Luego se hace un estudio económico y financiero. Estudio económico. Y finalmente se hace la evaluación del proyecto. Bien, esos son los estudios que tiene un proyecto de inversión, un estudio de preinversión. ¿De qué se trata? Vamos a poner un ejemplo para que lo tengan más claro. Vamos a hablar, por ejemplo, ahorita de la fábrica de chocolate, la Ibérica. ¿Bien? ¿Está claro?
Fábrica de chocolate ibérica. ¿A qué se dedica esta fábrica de chocolate y dónde está ubicado? A ver, Arequipa. Arequipa, correcto. Su mismo nombre dice fábrica de chocolate, ¿no? No solamente abastece el mercado local, sino también exporta, ¿no? Son productos muy apetecibles, con mucha demanda. Vamos a considerar, vean ustedes, que esta empresa quiera incursionar en una nueva línea. Digamos, vamos a ponerle, a ver, panetones la ibérica. ¿Cómo sería eso, panetones? Bañaditos en chocolate, de repente, etc. Pero para llevar a la práctica ese proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto sería? A ver, dígame usted, para Chocolate de América, ¿qué proyecto sería? ¿Un proyecto nuevo, de ampliación o modernización? Ampliación. Vamos a, Ampliación. antes que me respondan eso, vamos a empezar desde arribita, desde arriba. A ver, dígame, estamos hablando de fábrica de chocolate de Ibérica que está evaluando lanzar una nueva línea de panetones la Ibérica. Iniciativa. ¿Qué iniciativa es? ¿Es iniciativa del sector privado, del sector público o mixto? Privada. Privado, claro. Es una empresa privada, correcto. Sector económico. ¿A qué sector pertenece? Sector Alimentos. industrial alimenticio, ¿no? Industrial alimenticio, correcto. Tipo de inversión. ¿Qué tipo de inversión será? Lanzar una nueva línea de panetones la ibérica. ¿Proyecto nuevo, proyecto de ampliación o proyecto de modernización? Yo Ampliación. creo que de ampliación. Ampliación, claro, una nueva línea. Está ampliando Exacto. su línea de producto, ampliación. Y para eso, vean ustedes, para eso tiene que hacer un estudio. Un estudio que comprende todo esto. Vean, estudio de mercado tiene que ver, analizar el producto, la demanda, la oferta, los precios y el tema de comercialización. Producto, ¿no? Esos panetones tipo chocolate, ¿no? La demanda, o sea, ¿quiénes serían los que consumirían, ¿no? Hacer estudio de mercado, pues hacer encuestas de repente, ¿no? La oferta, ver la competencia, ver a qué precios y cómo se comercializa. Ese es el estudio de mercado. Luego se hace el estudio técnico, que viene a ser qué cosa, ver el tamaño de planta, la localización y la parte de ingeniería. Localización y la parte de ingeniería. Ingeniería del proyecto. Esa es la parte de estudio técnico. Y luego se hace el estudio económico-financiero, que se hacen los presupuestos y el flujo de caja. Estado de resultado proyectado, ¿no? Cálculo de los costos. Pues. Y finalmente, vean ustedes, se hace la evaluación del proyecto. Y en términos generales, vean ustedes, la evaluación del proyecto pueden ser de tres tipos. Una evaluación privada o empresarial, evaluación privada. Una evaluación social. Y un tema que está muy de moda actualmente, que es el tema de impacto ambiental. ¿Correcto? Esos son los tipos de evaluación. Ahora, estamos hablando de chocolate de Ibérica. Básicamente lo que se hace pues es evaluación privada, ¿no? Empresarial, o sea, si el proyecto es rentable o no, es viable, ¿no? En cambio, si estamos hablando, vamos a dejar un ratito antes de continuar con eso, vamos a hablar de una empresa minera, por ejemplo, vean ustedes, una empresa minera. Iniciativa, ¿qué sería? Puede hacer, vean ustedes, que de repente la iniciativa lo haga pro inversión, que es una entidad de Estado, puede ser mixto, ¿no? Primero el sector público, luego lo ubica quién lo va a adquirir, ¿no? Al inicio sería público, después mixto, después privado, ¿no? Sector económico, esa nueva mina, sector minero. Si es una nueva mina, sería tipo de inversión, un proyecto nuevo. Duración, más de 10 años. El de Chocolate de América sería de repente 5 años.
Ahora, observen ustedes. En el caso de esa mina, se hace igual. Todos estos estudio de mercado, estudio técnico, estudio económico financiero, y pregunta, ¿y la evaluación del proyecto de qué estaría compuesto en el caso para esa mina? Evaluación privada, sí, porque hay que ver si el proyecto es rentable. Evaluación social, el Estado de una u otra manera también interviene, evalúa. Pero este es un tema mucho más claro para una empresa minera, ven ustedes. Impacto ambiental. Deme un ejemplo, a ver, de que se tumbó a esa iniciativa, a esa inversión que puede ser muy rentable y por tema de impacto ambiental simplemente no va. ¿Ejemplos? No sé si La Bamba, Tía María. Correcto, ahí está. Claro, esos son los dos clásicos ejemplos. Las Bambas, acuérdense ustedes, o Conga también, Conga sobre todo. Conga, acuérdense de la época de Humala. Conga no va, acuérdense. Y ahora también Tía María del gobierno anterior, ¿no? Está claro, más o menos. Entonces, estábamos hablando de los chocolates, regresamos al chocolate de Ibérica. Entonces, se tiene que hacer todos estos estudios, porque si no puede pasar, o sea, puede pasar. Ustedes recordarán o habrán escuchado en estudios que han podido ver en otros cursos, etcétera, que una embotelladora reconocida, ¿no?, lanzó al mercado una bebida llamada la moradita. ¿Han escuchado de eso? La moradita, ¿no? Que era pues una bebida parecida a la ¿cómo se llama? Chicha morada, ¿no? Parecía, pero era pues químico. Simplemente no pegó. Tanta inversión, tanto, no dio fuego. ¿De acuerdo? Y así. Ahora, esto que estamos viendo acá es proyecto de inversión, por si acaso, ¿no? Proyecto de inversión. Pero algo parecido, siempre bueno para que tengan ustedes idea también, algo parecido, ustedes van a ver también que existen los planes de negocios, plan de negocios. Deben haber visto eso, plan de negocios. Entonces, el caso que muchas carreras de pregrado, inclusive de posgrado, de maestrías en administración sobre todo, para el título, o sea, para graduarse, les exigen que tengan que sustentar con un plan de negocio, que es un proyecto. Y vean ustedes, un plan de negocio, ¿qué tipo de estudios contiene? Vean ustedes. ¿Habrán escuchado hablar? Plan de marketing, plan de operaciones, y el plan financiero. Es un poco para que vean también un poco en la literatura, en las investigaciones que les pueda interesar hacer, ¿no? Vean, el plan de marketing es semejante al estudio de mercado. Es semejante. El plan de operaciones es semejante al estudio técnico. Y el plan financiero es estos dos temas: el estudio económico financiero y la evaluación del proyecto. Igual acá, se calcula el BAN, la TIR, ¿no? Igual que acá se calcula el BAN, la TIR, para ver si el proyecto es viable, rentable. ¿Está claro? Entonces, ese panorama es importante que lo tengan claro. ¿Preguntas ahí? Profe, en el orden de lo que ha planteado, estamos hablando de que el plan de negocio vendría a ser la tercera etapa. No. Por si acaso, estos son dos alternativas, digamos, separadas, ¿eh? Dos alternativas separadas. A algunos se le conoce como proyecto de inversión y otros como plan de negocios. O sea, son semejantes, pero son separados, ¿no? No es que contenga el plan de negocio cuando esté metido dentro del proyecto de inversión, no, son separados. Inclusive ustedes habrán visto
que para emprendimientos, cuando se quiere hacer un emprendimiento, le piden, a ver, ¿cuál es su plan de negocios? ¿No? En el Ministerio de Producción, por ejemplo, hay mucho apoyo para hacer planes de negocios. ¿No? Entonces, es semejante, podemos decir, semejante. En los casos es ver si vale o no vale una inversión. Llevar a la práctica, hay que hacer estudios. Entonces, en algunos casos lo van a conocer como proyecto de inversión y en otro caso como plan de negocio. Por eso le he hecho ver la similitud, ¿no? ¿Está claro? Bien, pero preferible que veamos solamente proyecto de inversión. ¿Ya? Le pongo eso porque de repente van a encontrar también. Y a la final, en los dos casos, ven si el proyecto es rentable o el plan de negocio si es rentable o no. ¿Ya? Y usan la misma técnica, BAN, TIR y otros indicadores. Ok, profe, gracias por la aclaración. Correcto. Entonces, sintetizando, ¿no? Tipo de proyecto de inversión. Creación de un negocio nuevo, o sobre un negocio que ya está en marcha, que quieran ampliar o modernizar. Vean ustedes que acá podrían, inclusive, lo que desean, un par de líneas pueden ponerlo en su producto académico 2, ¿no? Pueden hacerlo a un comentario para la empresa, ¿no? Que están evaluando, ¿no? Como fuera un proyecto. Aunque eso vamos a dejar para el producto académico 3 con más detalle, ¿no? Que van a evaluar un proyecto justamente, y utilizando el tema central que es de la unidad 3, que es el costo de capital. Que más adelante yo creo que ahora les voy a comentar un poco para que tengan usted la idea, ¿no? Claro. Sí, resumiendo todo lo que hemos hablado y ampliando un poquito, vean ustedes, esta gráfica nos ayuda un poco a entender mejor cuál es la vida o el ciclo de vida de cualquier proyecto de inversión. Todo proyecto de inversión puede tener las siguientes etapas. Observen, ¿no? Etapas. Estas son las etapas de un proyecto de inversión. La preinversión, que son los estudios. La ejecución, que podría ser la inversión, ¿no? O sea, comprar la maquinaria, conseguir el financiamiento, construir, ejecutar. Y la operación, que es el funcionamiento, ¿ya? Cuando empieza a funcionar. ¿Bien? Ahora, un poco para que ustedes habrán visto proyectos de perfil, a nivel de perfil, prefactibilidad, me parece que van a haber visto, escuchado estos términos, ¿no? Prefactibilidad, factibilidad. O sea, estos proyectos que se hacen los estudios, recuerden ustedes, los estudios de mercado, estudio técnico, estudio económico financiero, se puede hacer por estos niveles de profundidad. Un perfil, que es un documento muy, no en detalle, que su resultado va a ser, digamos, un anilladito de 20 hojas y participan 2 personas, digamos, un experto en proyectos y su asistente, ¿sí? Pero donde sí contiene todos los estudios, ¿no? Todos los estudios que hemos hablado. Luego podría ser que necesite ampliar los estudios, o de repente queda ahí nomás. Se puede tomar la decisión, pero de repente en otro caso es necesario ampliar los estudios. El resultado de repente a nivel de prefactibilidad es un anillado de unas 80 hojas, donde interviene ya no 2 personas, sino por lo menos unas 10 personas para ver ese proyecto. Y luego ya se hace, de repente queda ahí. Se aprueba o se rechaza. Vean la flechita, ¿no? Esta flecha negra y acá, y esta flecha roja. En algunos casos, de repente se tiene que profundizar. Un estudio de factibilidad donde contiene igual todos estos estudios y el resultado es 2 tomos o un CD, pues, donde participan unas 25 personas a hacer ese proyecto. Esta computadora significa los estudios, ¿no? Los estudios que se hacen. Y vean, ¿qué significa el tacho? Es que en algún caso el proyecto se rechace. Y en caso contrario, que el proyecto lo recomienden llevarlo a la práctica. Vean, esa flecha negra es llevarlo a la práctica. O sea, conseguir financiamiento. Ahora, ¿por qué pongo estos niveles? Porque van a encontrar proyectos
con estos niveles. Recuerden, este es un estudio muy general, 20 hojitas, este un poquito más avanzado, 80 hojas y acá 2 tomos. Le pregunto, para que vean la diferencia. Si un grupo de empresarios, inversionistas están haciendo un estudio de preinversión, este proyecto, para una pyme, por ejemplo, una pequeña o mediana empresa, y por otro caso están haciendo para una empresa grande, compleja, ¿no? Digamos que necesite muchos estudios. Pregunta, ¿suficiente en qué nivel se haría? ¿Perfil o factibilidad? En el caso de esa pequeña empresa o en esa empresa grande, compleja. A ver, comentarios. En el caso de la pequeña o mediana empresa, ¿a qué nivel de estudio es suficiente hacerlo? ¿Perfil? Correcto. Suficiente perfil. Para una pequeña o mediana, suficiente. En cambio, para una empresa grande, compleja, una mina, por ejemplo, una planta pesquera, etc., ¿a qué nivel de profundidad tienen que ser los estudios? Todo estudio de mercado, ¿no? La factibilidad. Claro, más en detalle. Bien. Ahora, ¿en qué casos se hacen proyectos? Necesariamente cuando buscan financiamiento, por ejemplo. Inclusive las pequeñas y medianas empresas. Le van a pedir el sustento de la inversión antes de que se apruebe el préstamo, ¿no? Por ejemplo. O que el inversionista quiere invertir. Por eso que hay que hacer estos estudios. Y luego viene la ejecución, vean ustedes, ¿no? Que la construcción, la compra de maquinarias, de equipamiento. Y luego viene acá, ¿en qué termina la ejecución? En las pruebas, ¿no? ¿Y cuándo empieza la operación o funcionamiento del negocio? En rompiendo la botella de champán, inauguran pues el negocio. Y ahí empieza el funcionamiento. ¿Bien? Y va a depender del tiempo de duración. ¿Está claro? Entonces, vean ustedes, otra cosa, hay proyectos que pueden quedar, vean ustedes, proyectos de inversión que pueden quedar acá nada más, en estudio. No es viable, digamos, o no es fácil, o por tema de impacto ambiental no se aprueba, no pasa la ejecución. Y hay proyectos que pueden quedar en ejecución, vean ustedes, pueden quedar ahí congelados. Ejemplo, Aeropuerto Chinchero, vean ustedes, ahí parados. Y así, y hay proyectos que pueden pasar a la etapa de funcionamiento. Observen, ¿por qué me detení un poco a explicar toda esta parte de acá? Para que tengan ustedes un panorama más claro. Porque cuando veamos los flujos de caja de proyectos y se evalúe, y usemos el Palantir, tienen que ustedes observar que la etapa de preinversión y la ejecución es el periodo cero, que es la inversión inicial, es el periodo cero. Y la etapa de operación va a comprender los periodos, ya sea trimestres o años de funcionamiento. Puede ser periodo 1, 2, 3, N periodos. ¿Bien? Periodo 0, donde no hay ingreso, vean ustedes. En cambio, en la etapa de operación, cuando ya empieza a funcionar, ¿qué cosa va a haber? Ingresos, pero también va a haber egresos. Y la diferencia entre ingresos y egresos es el saldo de caja de cada periodo. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, observen, voy a regresar nuevamente para recapitular. Vean ustedes, ¿cómo es el flujo de caja de un proyecto? Vean ustedes. Antes de ello, aunque esto ya creo que ya lo hemos visto un poco para recapitular. Los flujos de caja de proyectos de inversión se realizan para medir la rentabilidad, eso ya lo comentamos, ¿no? Y aplicar unos criterios de evaluación. Para tener el flujo de caja de proyectos necesariamente tenemos que elaborar, para evaluar el proyecto necesitamos elaborar el flujo de caja, que es dentro de los estudios acá. Acá tiene que tenerse el flujo de caja. Ahora vean ustedes, un poco para que vean el flujo de caja de un proyecto de inversión, se expresa en periodo de tiempo, ¿no? Como lo vamos a ver. El periodo cero refleja todos los egresos previos. Vean ustedes, esto van a tener que captarlo bien. Periodo cero es todos los egresos previos a la puesta en marcha del proyecto. Todo lo que se gasta en estudios y la implementación.
El horizonte de evaluación, o sea, el horizonte de funcionamiento depende de las características de cada proyecto. Hay proyectos que pueden durar pues 5 años, 10 años. O hay proyectos que pueden durar menos de un año. Por ejemplo, una construcción de un edificio, ¿no? Eso en menos de un año se tiene, ¿no? Y así. Entonces vean ustedes, ahí tienen ustedes en forma gráfica un flujo de caja de un proyecto. Vean, el periodo cero es la inversión inicial o inversión comprometida. Acuérdense que comprende la etapa de preinversión y ejecución. Y el periodo de funcionamiento va a ser el periodo 1 en adelante, ¿no? Observen, vean esto acá. Acá es inversión, un monto determinado, y acá es el saldo de caja, o sea, ingreso menos egreso, vean ustedes, de cada periodo. Vean, lo mismo que tienen ahí, en otra forma. Vean ustedes. El flujo de caja de un proyecto empieza por periodo cero, este es el periodo cero, la inversión inicial, y este es el periodo de funcionamiento, que comprende los ingresos menos los egresos. La diferencia, ¿qué cosa es? Ingresos de operación menos egresos de operación, ¿qué cosa es? El saldo neto de caja, el resultado neto de espera. Esto es lo que tenemos que familiarizarnos cuando evaluemos los proyectos. Con esto se calcula el BAN, la TIR, todas esas cosas. Y vean, observen la forma de la gráfica. Y eso lo vemos acá. Ahí lo tienen. Recapitulando un poquito, vean ustedes. La etapa de preinversión y ejecución pregunta, ¿qué cosa es en un flujo de caja de un proyecto? El periodo cero. Todo lo que se gasta en estudios y en la implementación. Porque acá no hay ingresos todavía. Recién van a tener ingresos cuando empiece a funcionar. Pero van a tener ingresos de operación, ¿ya? Por lo que la venta, etc. Pero también van a tener ingresos, materia prima, mano de obra, etc. Y la diferencia entre ingresos y ingresos es el saldo de caja, ¿no? Que justamente es esto, lo que tienen en la forma gráfica. O en forma separada, esto. ¿Está claro? Entonces les sugiero que complementen estas cosas con las lecturas, ¿no? Para que puedan tener mucho más claro el tema. ¿Preguntas, Said? Profesor, Sí. sí, disculpe, más o menos cuánto tiene que pasar, cuánto de tiempo, dependiendo del tipo de negocio, obviamente, cuánto tiempo tiene que pasar para que uno pueda realmente ver un crecimiento en las ventas, un crecimiento en utilidades, un crecimiento, ¿no? El retorno de inversión en todo realmente... caso. Exacto. Eso va a depender del tipo de inversión, ¿no? Va a depender del tipo de inversión. La duración, por ejemplo, va a depender, por ejemplo, los estudios pueden durar 6 meses, un año. La ejecución puede durar 2 meses, 6, 7 años. La operación puede durar 1 año, 5 años, 10 años. Y de eso, de repente usted, según el tipo de proyecto, de inversión, puede ser que los primeros 2 periodos, los 2 primeros trimestres empiecen con pérdidas. Puede ser, ingresos menos egresos, pérdidas. Y Lo que recién, pasa es que dependiendo al del tipo de inicio, inversión, de repente recién a partir del medio año empiezan a crecer. ¿Sí? claro, lo que pasa, profesor, es que al inicio uno siempre No hay una invierte, ¿no? regla. Se supone No hay- que son los primeros nada, meses así es. son básicamente de inversión, ¿no? Dependiendo, ¿no? Del tipo de empresa, ¿no? Por eso era ¿Sí? mi consulta. Ujú. Sí, es que no, eso depende, no hay una regla. Como vamos a ver en los ejemplos, en los casos, van a tener proyectos que de repente al inicio tienen un brusco ingresos y luego van a ser chiquitos sus beneficios netos. Otros empiezan hasta con pérdidas y recién luego empiezan a crecer, ¿no? Entonces se tiene que evaluar integralmente eso. ¿Y cuándo deciden si el proyecto es bueno o no? Justamente si esto lo tienen ustedes
expresado en un flujo de caja cuando dicen si el proyecto es bueno o no. Como me dice, hay proyectos que pueden tener más ingresos acá o menos ingresos. Cuando la actualización de este flujo de ingresos menos egresos, un proyecto mejor que otro, cuando esta actualización me dé un van positivo y mayor que otro. Pero siempre viendo el riesgo también. ¿Sí? Esta partecita yo prefiero que me lo preguntes cuando tengamos, digamos, ejemplo con cifras. ¿Bien? Mejor. ¿Bien? Ahí van a ver, pues, no sé si lo puedo tener acá, no quisiera adelantar, pero ahí tiene, por ejemplo, esto, ya cuando tengamos esto, ahí podemos comentarlo. Eso. Cuenta, por ejemplo, acá tengo dos proyectos, que uno tengo un fuerte beneficio al inicio, y el otro empieza un chiquito y después ya... ¿Cuál es mejor? Hay que evaluar. Bien, pero para eso debemos saber bien lo que es el BAN, la TIR, etc. Bien, eso vamos a ver el próximo lunes. ¿Claro? ¿Preguntas? Bien, yo quisiera adelantarles un poquito acá para que tengan ustedes una idea. Yo creo que vale la pena, vale la pena un poquito, voy a, para que vean el enlace que hay con la tercera unidad, ¿no? Un poquito para que tengan ustedes. Para que tengan el enlace, ¿no? Ya, confírmeme si se ve un cuadrito que estoy, cuadro en blanco está, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ya, correcto. Entonces vean ustedes. Un proyecto de inversión, van a ver ustedes que tiene, y vean, acá estamos prácticamente recapitulando el tema de decisión de inversión, financiamiento que hemos visto al inicio, y luego lo que están viendo en el producto académico 2, que es el estado de situación financiera. En los dos casos se utiliza, digamos, se tiene la misma interpretación. Estos son los activos y este es el pasivo y patrimonio. Pero en términos financieros, estas son las inversiones. Observen, ¿eh? Estas son las inversiones y este es el financiamiento. Estas inversiones pueden ser inversiones en capital de trabajo, digamos, insumo, materia prima, dinero, y inversiones fijas, maquinarias, equipos. Todo eso es lo que necesitan invertir. Y por otro lado, el financiamiento. ¿Cómo financia el proyecto? El proyecto necesita este tipo de inversión. La forma de financiar el proyecto, una parte puede ser con deuda y la otra parte es aporte propio. ¿Bien? Entonces, digamos, la estructura de inversión del proyecto y esta es la forma de financiamiento. Observen, ¿eh? Con la estructura de inversiones que se tenga del proyecto de ampliación, modernización o proyecto nuevo, ¿qué es lo que tiene que buscar el empresario, el inversionista? Maximizar qué cosa con esa estructura de inversiones. ¿Qué cosa tiene que buscar? Maximizar qué. ¿Qué tiene que maximizar? Rentabilidad. La rentabilidad, los beneficios, la utilidad, ¿no? El valor de las acciones, etcétera. La rentabilidad del negocio. Tiene que buscar maximizar. Y por otro lado, observen, por otro lado, cuando se busca financiamiento, deuda con bancos, con proveedores, bonos, aportes propios, etcétera, ¿qué tiene que saber buscar el encargado de finanzas? ¿O qué tiene que buscar? Por un lado, maximizar el rendimiento y por otro lado, minimizar qué cosa. Los gastos, las pérdidas. Ya, el costo de capital. Costo de capital. O también llamado, ¿qué cosa? Tasa de descuento, que eso es lo que vamos a ver para esta unidad 2, vamos a hablar de tasa de descuento. Pero ya en la unidad 3 vamos a hablar sobre el costo de capital. O sea, cómo se financia la empresa, cuánto cuesta la deuda, cuánto es el costo de los recursos propios. Entonces, lo que tienen que buscar es minimizar el costo de financiación. Cosa de acá,
vienen esos indicadores, ¿no? Por ejemplo, cuando hay en el BAN, el valor actual neto, utilizan justamente esa tasa de descuento, lo que cuesta financiar el proyecto. Y cuando calculan la TIR, que es el rendimiento mínimo de la inversión para que el proyecto sea bueno, esa tasa interna de retorno tiene que ser mayor al costo de capital, a esta tasa. Bien, entonces más o menos para que tengan ustedes el panorama, ¿no? Entonces lo que vamos a ver en esta unidad 2 es básicamente los proyectos de inversión, cómo se evalúan, ¿no? Usando ese BANTIR, etcétera. Y en la unidad 3 lo que vamos a ver es cómo se determina el costo de financiamiento. También se llama costo de financiamiento. O algunos habrán escuchado como WACC, ¿no? En la lectura van a encontrar así. Pero eso todavía más adelante. Por ahora vamos a llamarle tasa de descuento, nada más, lo que cuesta financiar el proyecto. Bien, entonces de ahí viene el producto académico 3, que va a involucrar justamente la evaluación de proyectos y ese costo de capital, ¿no? Un poquito para que tengan. Bien, me estoy adelantando un poco, pero no está de más. ¿Está claro? Bien, vamos a terminar haciéndoles los recordatorios de avisos parroquiales, como dicen. Producto académico 2. Inicia entrega el 27 y finaliza el 30. Por favor, si acaso no hay ampliación de plazo, ¿eh? Por favor, ¿ya? La unidad, en la unidad 1 sí les está dando algunas facilidades a partir de esta unidad. Bueno, pues están recién haciendo los grupos, ¿no? Cumplan los plazos, por favor. Autoevaluación. Inicia el desarrollo de 24 con plazo máximo. O sea, justamente, está habilitado a partir de las 9 de la noche, porque ya necesitaban esta sesión para... Es bien interesante esta pregunta que les he puesto, ¿no? Y les amplía, les aclara muchos conceptos financieros que deben conocerlo, ¿no? Y de paso que complementa también para su producto académico, dos, pero también. Voy a tomar en cuenta, por si acaso, para las notas, que resuelvan esta autoevaluación, ¿no? Y usen sus 3 opciones ¿no? Que tienen estas 3 posibilidades de cubrir, ¿no? Y tengo entendido que la nota mayor es la que queda, ¿no? Bien, tomen las fechas, ¿no? Participen en los foros de la unidad 2, que ya están 2 preguntas, que ahí podrían, y hagan su debate, ¿no? Sería bueno, ¿no? Y pongan algunas casuísticas ahí. Por ejemplo, le menciono, a ver, lo vamos a comentar la próxima sesión. ¿Ha escuchado hablar, por ejemplo, en Lima, en Chorrillos, había una planta, un proyecto de inversión, una planta al lado de los pantanos de Villa, una planta de fideo moderno, capital chileno, Luchetti. ¿No han escuchado hablar? Que ese proyecto ya estaba en operación. ¿Qué pasó? Tuvieron que cerrarlo en plena operación por un tema ambiental, ¿no? Porque se quejaron pues la municipalidad de Chorrillos por lo que afectaba a la flora, a la fauna de esa zona protegida, que son los pantanos de Villa, ¿no? Y así encontraron proyectos, ¿no? que han tenido mucho éxito y otros que no se hicieron bien la evaluación, ¿no? Bien. Entonces, para la próxima sesión del próximo lunes, revisen por favor lo que queda, sobre todo de la semana 4, ¿no? que está dentro de la unidad 2. Y hay un Excel que les pido que se familiaricen. ¿Bien? Familiaricen un Excel que está colgado en su material didáctico en la unidad 2, que es acá. ¿Se ve? Bien, familiarícense estas 2 pestañitas. Acá está un poquito qué es el BAN, qué es la TIR, y es un modelo para evaluar, justamente calcular el BAN y la TIR. Un poquito se familiaricen, que eso vamos a usar la próxima sesión. Bien, estimados estudiantes, a ver rápidamente, los coordinadores de cada grupo me dicen. A ver, rápidamente antes de, a ver, preguntas antes de ello para terminar.